Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una transmisión más de nuestro curso de formación litúrgica a través de este canal Misterio de Fe, al que le invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para estar siempre al tanto del material que compartimos semana a semana con todos ustedes en este campo, en esta materia. También les invitamos a conocer nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, suscribirse a él y activar también la campana de notificaciones. En él compartimos el contenido de corte espiritual. También en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, compartimos toda la temática que tiene que ver con la doctrina y la formación bíblica. El estilo es apologético y es importante que ustedes también puedan suscribirse a ese otro canal que tenemos disponible para ustedes. De igual manera, recordarles que tenemos nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Ahí nos va a encontrar, denle like a la página, compártala para que otras personas puedan también aprovechar el material que ahí compartimos semana a semana con todos ustedes, miembros de nuestra comunidad. Vamos pues a ponernos en la presencia de nuestro buen Dios para comenzar la formación de este día. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, adoramos, alabamos y glorificamos, porque eres bueno, santo, justo y misericordioso. Te bendecimos en esta noche, Señor, que nos permites reunirnos para poder tener este encuentro de formación. Que todo el contenido que se nos comparta acá sea de mucho provecho para nuestra vida espiritual y para nuestras celebraciones litúrgicas en las cuales participemos. Te pedimos, Señor, que la luz de tu Santo Espíritu siempre nos guíe, nunca nos falte. Que la intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles nos acompañen, para que podamos ir configurando nuestra vida cada vez más con Jesucristo nuestro Señor, de forma tal que todo lo que hagamos, de obra, de palabra, te sea siempre agradable a ti, como te ha agradado el sacrificio de tu único Hijo, nuestro amado Señor. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos estado viendo en esta nueva sección formativa toda la temática respecto a la cuestión de la voz, el silencio, el canto, y vamos adentrándonos en ellas progresivamente. Le hemos dedicado estas dos últimas sesiones a hablar sobre el sagrado silencio a la luz del texto del cardenal Joseph Ratzinger, Introducción al Espíritu de la Liturgia, que nos ha servido como texto guía para toda esta formación que estamos impartiendo en este canal. Ya hemos hablado acerca del silencio en general, hemos hablado del silencio en general y hemos aterrizado sobre todo a los momentos de silencio a los que nos invita la liturgia en la celebración actual de la misa, y nos enfocamos sobre todo en el silencio durante el ofertorio y en el silencio durante la consagración y después de la comunión. Y hacíamos
este análisis a la luz del texto del cardenal, como en la liturgia Novus Ordo el silencio tiene muy poco protagonismo, tiene muy poco espacio. Lo que se observan son más incrustaciones de momentos de silencios cuasi forzados que realmente no permiten vivir esa dinámica del silencio litúrgico, del silencio sagrado, que se vivía con anterioridad y que aún se puede vivir en la liturgia Vetus Ordo, en la misa tridentina, como popularmente se le conoce. Hoy vamos a referirnos a otros momentos de silencio que aparecen en la liturgia y que tienen lugar cuando el sacerdote realiza las oraciones que conocemos como oraciones secretas, que son pronunciadas así en voz baja, y por eso, como casi no se oyen prácticamente, se les conoce con ese nombre. Entonces vamos a hablar de esas oraciones. Continuaremos desarrollando lo que nos dice aquí el cardenal Ratzinger en su texto. Hay otras ocasiones de silencio, proporcionados por la propia liturgia, que no interrumpen la acción litúrgica, sino que les son propias. Primera conciencia que nos hace. Estos momentos de silencio dentro de las celebraciones no son ajenos a la liturgia. Estos momentos de silencio son propios, pertenecen a la dinámica de la liturgia que se está celebrando. Se trata de las oraciones en voz baja recitadas por el sacerdote. Si se mirasen desde un punto de vista sociológico, como desgraciadamente tiende a hacerse, y se las considera en la dinámica del movimiento de un grupo, podrían ser mal vistas y se podrían omitir si es posible. Se define al sacerdote como presidente de la asamblea empleando puros criterios sociológicos y funciones elaboradas a partir de un tipo de reunión estrictamente humana. Recuerden que este término y esta mentalidad de la presidencia por parte de un sacerdote ha entrado en la Iglesia después del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Ya hemos hablado un poco de este tema, cabe mencionarlo nuevamente. Hay una transformación de la liturgia católica que se realiza a través de la reforma litúrgica promovida por el concilio, donde desgraciadamente en un sentido ecuménico malentendido se rebajó todo aquello que hubiese de católico en la celebración, lo que fuera muy católico, y se trató de dejar la liturgia a un nivel que fuera proporcional a las celebraciones de otras iglesias cristianas, las iglesias protestantes históricas, como se le conoce, entre ellas el anglicanismo, el luteranismo, el calvinismo. Entonces nuestra liturgia sufrió esta transformación. Y en las liturgias de corte protestante no existe la función del sacerdote como tal, especialmente entre los luteranos y calvinistas. Aunque está la figura del clero, si podemos llamarle así, este clero no tiene ningún sacramento, no hay una potestad conferida gracias al sacramento del orden, no hay sucesión apostólica. Entonces, este clero lo que realiza son funciones del presidente de una asamblea. Hay una comunidad reunida, hay alguien que preside, es decir, que está al frente de la comunidad para dirigir la acción cultual, pero no, en el caso de la Iglesia Católica, no la función sacerdotal como nosotros, donde realmente hay un poder conferido por Cristo a los apóstoles y transmitidos a los sucesores por medio de la imposición de manos, y que le confiere un don extraordinario a estos hombres para poder realizar esta función sacerdotal de Cristo en la Iglesia de todos los tiempos. Entonces, el sacerdocio sí que tiene esta función de ser el que está entre Dios y los hombres para interceder por el pueblo, para ofrecer sacrificios a Dios. En el caso del presidente, no. Pues esa es la función, presidir. Entonces, cuando esta transformación se da en la liturgia y se vive en el Novus Ordo,
pues esta figura entra y hoy decimos, pues el sacerdote preside la Eucaristía o quién va a presidir y quiénes van a concelebrar, y utilizamos esta terminología que no es propia de nosotros, sino que ha sido tomado, un préstamo que se ha hecho de las celebraciones cultuales de las iglesias protestantes, para que ustedes pues eso lo comprendan. Entonces, en la mentalidad protestante, estas oraciones en voz baja no tienen ningún sentido porque el que preside está ahí para la asamblea, se debe a la asamblea y actúa con la asamblea. Entonces, la cuestión es una interacción comunidad-presidente, presidente-comunidad, y en medio está Dios actuando. En el caso de la iglesia, no es así. El sacerdote tiene una función de mediación, es el que media entre Dios y los hombres. Entonces, él realiza funciones que se le son propias a su sacerdocio, a su ministerio. Por ende, hay oraciones que él puede realizar que son propias del ministerio que está ejerciendo y que no necesariamente involucran una participación verbal por parte del pueblo. Entonces, estas oraciones tienen sentido únicamente en una liturgia entendida católicamente. Cuando descatolizamos la liturgia, la protestantizamos o la entendemos desde una organización nada más comunitaria, desde la índole social, pues lógicamente estas oraciones en voz baja no tienen lugar ni tienen sentido, y más bien hasta molestan. Por eso es que igual el uso de la lengua latina en las celebraciones actuales incomoda a muchas personas, porque es entendida la comunidad eclesial únicamente en función de una acción social. Y recordemos que la liturgia no tiene esta acción social, no es esta acción social lo primordial, sino que es acción de Cristo. La liturgia es acción de Cristo en su iglesia. Esto no debemos obviarlo, porque si no, nosotros desvirtuamos el sentido de la liturgia. Bien, dice por eso el cardenal Ratzinger que si se define al sacerdote como presidente de la asamblea, empleando puros criterios sociológicos y funcionales elaborados a partir de un tipo de reunión estrictamente humana, estas oraciones no tienen sentido. Si así fuera, el sacerdote habría de encontrarse siempre actuando ante la comunidad, si solo fuera un presidente. Por eso, vemos el culto de las sectas protestantes, vemos la liturgia de las iglesias protestantes históricas, que son más una celebración de carácter social, una celebración de fe de carácter social, que una celebración litúrgica de carácter sacrificial, como lo ha instaurado Cristo. Entonces las dinámicas son distintas. Creo que ha sido un grave error que se tratara de igualar la liturgia católica a la liturgia de los protestantes durante el concilio. Pero bueno, eso es algo que después, a medida que vamos avanzando en la formación, podremos entender y sacar nuestros propios criterios al respecto. Podremos hacer nuestro propio criterio al respecto. Pero ahorita continuemos con este análisis crítico, y bien recalco esa palabra crítico, que hace el cardenal Ratzinger, otrora el Papa Benedicto XVI. Pero la función del sacerdote en una celebración eucarística trasciende los atributos de un presidente de la asamblea. Eso, recordémoslo, en el sacerdocio entendido católicamente, trasciende esta función únicamente presidencial del sacerdote. Sí es el que está al frente, sí es el que preside, pero no se queda únicamente en esta función de presidir, como que esté el conglomerado aquí, él dirige al conglomerado. No, 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 no. Trasciende porque el sacerdote, en el momento en que celebra la Eucaristía, es un alter Christus, es el otro Cristo que está actuando, ¿verdad? En ese momento en favor de la comunidad y reunida. Esa es la diferencia, esa es la contraposición que nosotros podemos hacer con el sentido presidencial del clero, entre comillas, del clero de las asambleas luteranas y calvinistas. El sacerdote es el primero en el encuentro con el Dios vivo, pero se halla también como uno más en camino hacia Dios, como uno más en camino hacia Dios. Las oraciones en silencio lo ayudan a personalizar su misión, de forma tal que puede entregarse con su yo personal al Señor. Le permite al que ha sido llamado entre los hombres para servir a los hombres a experimentar
este sentido sacerdotal de su ministerio. Entonces, esto no hay que olvidarlo. El sacerdote, cuando realiza estas oraciones en voz baja, está precisamente realizando esta función que le es propia. Es parte de su identidad. Y estas oraciones en silencio le permiten vivir esta dinámica. Al tiempo, ponen de relieve que cada uno y todos juntos deben ir al encuentro del Señor como individuos y como grupo. Esto se manifestaba de una forma más maravillosa cuando el sacerdote presidía la liturgia en la misa tridentina, que mal llamada la misa de espalda al pueblo. No, la misa no es de espalda al pueblo. La misa es de cara a Dios, porque el sacerdote, aunque tiene esta función de intermediario entre Dios y los hombres, también es uno que va al encuentro del Señor, que va hacia Él, que se dirige hacia Él y está al frente como pastor del rebaño que le ha sido encomendado, para conducir a las ovejas hacia Dios. Y por eso es que la liturgia se realiza de cara a Dios. Por ello, la liturgia del Novus Ordo tampoco prohíbe que se realice de cara a Dios y está contemplada según las rúbricas. Si nosotros vamos a leer claramente las rúbricas del nuevo misal, vamos a ver que muchas de ellas indican que ahora el sacerdote se voltea y dice esto al pueblo, porque presuponen esas rúbricas que el sacerdote está celebrando de cara a Dios. La forma que manifestaba más plenamente este peregrinar de la iglesia terrestre, estaba ahí concreta en ese signo, estaba concretamente manifestada en ese signo. El sacerdote de cara a Dios frente al tabernáculo, ofreciendo el sacrificio al Eterno Padre. Nunca era de espalda al pueblo, era de cara a Dios. Las oraciones que se dirigían a Dios, siempre viendo hacia Dios. Los momentos que había que hablar al pueblo, pues el sacerdote se volteaba para hablar al pueblo, cuando se les proclamaba el evangelio, cuando se hacía la homilía, cuando se les daba la comunión, cuando se les presentaba el cordero. Era viendo al pueblo. Todos los otros momentos de cara a Dios. El sacerdote no celebraba de espalda al pueblo. Esa es una forma muy inapropiada de hablar, que debemos ir suprimiendo de nuestro lenguaje, que debemos ir apartando de nuestros pensamientos, porque es una forma errada de concebir la liturgia tridentina. Todos estamos de cara a Dios. Si fuera de espalda al pueblo, entonces ya, y los que están en la primera banca le están dando la espalda a los de la segunda, y los de la segunda le están dando la espalda a los de la tercera. Entonces toda la asamblea le está dando la espalda a todo el mundo. Solo los últimos no le estarían dando la espalda a nadie. Es una forma ilógica de concebir la liturgia. Todos de cara a Dios, junto con el ministro que está también dirigiéndose hacia el Padre Eterno. Ese era el sentido. Aquí lo recalca perfectamente el Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito. Al tiempo, ponen de relieve que cada uno y todos juntos deben ir al encuentro del Señor, como individuos y como grupo. El número de estas oraciones del sacerdote que hace en silencio ha quedado drásticamente reducido, pero gracias a Dios existen aún y seguirán existiendo. Si nosotros venimos y tomamos un misal, ¿verdad?, la última edición aprobada con la reforma de Juan 23 en 1962, y lo comparamos con la tercera edición típica del misal romano, y vamos a revisar ahí las oraciones secretas, es decir, las oraciones que realiza el sacerdote en voz baja, son una cantidad mínima, muy escueta en comparación con la cantidad de oraciones secretas que acompañaban los distintos momentos dentro de la celebración litúrgica que hacía el sacerdote durante la misa. Si nosotros vamos a este misal, vamos a encontrar todas esas oraciones bellísimas. No dejan que ningún momento de la liturgia sea simplemente un acto exterior, sino que siempre acompañan con la oración el acto que se está realizando, para darle este sentido sagrado, este sentido especial, este sentido sacro a esos momentos. Hasta el momento en que se ponía el incienso para ser quemado en el carbón del incensario, había una oración que acompañaba ese momento, ¿verdad? Que decía la oración: ab illo benedicaris in cuyos honore cremaveris. Amén. Bendígate aquel en cuyo honor vas a ser quemado.
Hoy no, hoy solo se echa incienso como una acción más dentro de la liturgia, pero no como una acción sagrada. Antes, ustedes saben que se hacían las oraciones al pie del altar para poder subir a donde estaba puesto el altar para la realización del sacrificio, y el sacerdote al pie del altar abajo hacía su reconocimiento ante Dios de sus pecados y los pecados del pueblo. Y se pedía como un permiso para entrar al altar. Esta era una acción muy bonita, muy simbólica, muy profunda y mística que está presente en la antigua liturgia. Y luego, cuando el sacerdote subía al altar, acompañaba esos momentos con oraciones también secretas. Aquí dice la rúbrica: subiendo al altar, el sacerdote dice en voz baja: te suplicamos, Señor, que borres nuestras iniquidades, para que podamos entrar al santo de los santos con mente pura, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y luego, incluso para dar el beso en el altar, no era solo un gesto exterior, llegaba y besaba el altar y punto. No, acompañaban también ese acto de besar el altar con una oración. Te rogamos, Señor, que por los méritos de tus santos, cuyas reliquias están aquí, y de todos los santos, te dignes perdonar todos mis pecados. Amén. Ahora no, si vamos al misal y buscamos estas oraciones, no existen, no aparecen, porque se han reducido estas acciones que antaño eran una acción sacra, una acción litúrgica, se han reducido a meros actos humanos que tienen lugar dentro de la celebración litúrgica. El sacerdote sube al altar, lo besa como que besa a una mujer que se encuentra por ahí, la saluda. Únicamente es como un saludito y nada más. Si ustedes se fijan, aquí el sentido de la oración nos deja entrever que no es un mero acto de saludo, sino que hay una súplica, y el beso tiene un sentido cultural, tiene un sentido punitivo incluso. Te rogamos, Señor, que por los méritos de tus santos, cuyas reliquias están aquí, se daba el beso en ese momento, que por esas reliquias te dignes perdonar todos mis pecados. Entonces, se besa al Cristo que está presente en el altar, en esa piedra consagrada, pero también en un signo de comunión con la Iglesia Celeste, se está besando a los santos cuyas reliquias están ahí. Es decir, una comunión con el cielo. Tiene un sentido más profundo. Tiene un sentido más profundo. Pero bueno, ese, como decimos, como muestra un botón, esas oraciones que les estaba enseñando ahorita. Pero ustedes pueden hacer la comparación desde sus hogares, buscando en Google y descargando el misal de 1962, que está disponible en línea, y la última edición típica del misal romano, y pueden hacer esta comparación de las oraciones secretas como les estoy mencionando. En primer lugar, dentro de estas oraciones secretas, hay una plegaria preparatoria antes del anuncio del Evangelio. Esta oración debería ser recitada por el sacerdote en silencio y con atenta devoción, en la conciencia de la propia responsabilidad ante el anuncio decoroso del Evangelio. Entonces, esa es la primera oración que tiene lugar, es una oración que hace en silencio. Si nosotros nos vamos al misal, a la nueva edición típica, vamos a encontrar que para el momento del Evangelio se dan las siguientes indicaciones. En el punto número 14 del ordinario de la misa. Mientras tanto, si se usa incienso, el sacerdote lo pone en el incensario. Después el diácono, que va a proclamar el Evangelio, profundamente inclinado ante el sacerdote, pide la bendición diciendo en voz baja. Es decir, el diácono ante el sacerdote, o si es el obispo el que preside ante él, le dice: Padre, dame tu bendición. El sacerdote en voz baja dice, el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que anuncie dignamente su evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El diácono se signa con la señal de la cruz y responde amén. Luego aquí viene y se dice también la indicación de la rúbrica: pero si no está presente el diácono, el sacerdote, inclinado ante el altar, dice en secreto. Entonces el sacerdote va delante del altar, se inclina, ¿verdad? Inclinación del cuerpo que hemos visto, inclinación profunda, y dice en secreto: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Y al finalizar,
Otro momento de silencio que se hacía otra oración en silencio que se hacía después de la proclamación del Evangelio es esta que se dice: las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Per evangelica dicta dreantur delicta nostra, ¿verdad? Por las palabras del Evangelio se han borrado nuestros pecados. Esas deben realizarse también en secreto, dice la rúbrica. Hay sacerdotes que a veces por iniciativa personal, porque no se puede adjudicar ninguna otra cosa, por iniciativa personal la dicen en voz alta y la gente le responde, ¿verdad? Alabanza, oh tío Cristo. Eso no se hace. Es en secreto que se dicen estas palabras. No es en voz alta. Es en secreto. El sacerdote las debe decir en silencio. Entonces, para que tengamos ahí presente esto. Si nosotros nos vamos al misal, ¿verdad? De 1962, vamos a encontrar todavía más enriquecidas estas oraciones y vamos a escuchar que son un poquito más profundo el sentido que tienen que el que tienen en el nuevo misal. Esto lo hago para que ustedes vayan viendo, vayan haciendo una comparación y vayan teniendo idea de cuántas cosas se han perdido en el camino y que si realmente vale la pena que se pierdan o no. Es bueno que las conozcamos. Aquí habla igualmente del diácono. El diácono va y se pone de rodillas delante del altar, porque recuerden que antes estaba incrustado el sagrario ahí en el altar. Era uno solo, altar y sagrario. Ahora no. Ahora desgraciadamente ni siquiera al centro de las iglesias está el sagrario. Pero bueno, ese es otro tema. Iba el diácono, se arrodillaba delante del altar, juntaba sus manos y decía: purifica, Señor, mi corazón y mis labios, oh Dios Todopoderoso. En esto se parece a la actual oración. Y aquí viene lo que le quitaron, lo que le arrancaron a la oración nueva. Como purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón encendido. Miren esta profunda connotación bíblica que tenía esta oración, se la han quitado. Y dígnate por tu gratuita misericordia purificarme a mí también. Y después ya viene esta parte final: de manera que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio por Cristo nuestro Señor. Entonces, como que a la oración nueva le han cortado esta raíz profundamente bíblica y solo han dejado el principio y el final. El principio y el final: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, el principio, para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio, y el final de la oración antigua. ¿Se han fijado? Le han arrancado esa parte bíblica tan importante. Seguidamente tomaba el misal del altar y, arrodillado otra vez delante del celebrante, le pedía su bendición, diciendo: dame, Señor, tu bendición. Y luego el sacerdote hacía la bendición, cosa que gracias a Dios, por lo menos en el misal actual, quedó todavía preservado y se mantiene la misma oración. Si era el sacerdote el que tenía que decir el evangelio, porque no había diácono, pues también el sacerdote iba delante del altar y también hacía la oración: purifica mi corazón y mis labios, y luego de esa le pedía a Dios la bendición, le pedía al Señor la bendición para proclamar su evangelio. Este gesto fue suprimido. En la misa actual se suprimió. ¿Sí? Simple y sencillamente el sacerdote dice la parte de la oración: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio, y basta. Solo dice eso y directo al amor. Sacerdotes que con costo a veces pasan haciendo solo la reverencia ante el altar y ya van a proclamar. Hasta estos momentos de silencio se los han quitado. Y anteriormente, pues el alabanza a Dios Cristo era la respuesta que se daba al evangelio. ¿Ves? Se decía continuación del Santo Evangelio según Santal, ¿verdad? San Mateo, San Lucas, San Juan. Se leía el evangelio y al final, cuando se terminaba de proclamar el evangelio, pues se respondía: gloria a ti, Señor, ¿verdad? Gloria a ti, Domine. Laus tibi Cristo. Alabanza a ti, oh Cristo, ¿verdad? Alabanza a ti, oh Cristo. Esa era la respuesta que se daba al evangelio en la antigua misa. Laus tibi Christe, alabanza a ti, oh Cristo. No eran tampoco respuestas a las palabras per evangelica dicta deleantur nostra delicta, ¿verdad? Por las palabras de este santo evangelio se han borrado nuestros pecados. No, porque también en la antigua misa, en silencio, se decían estas palabras. ¿Y cómo se decían? ¿Cuándo se decían? Pues cuando se besaba el texto evangélico.
Al momento de dar el beso, se acompañaba este acto con estas palabras tan hermosas. Pues nos vamos fijando cuántas cosas se han sustraído en la celebración del Novus Ordo. Continuamos con el texto del cardenal Ratzinger. Es preciso avivar la conciencia de que los labios y el corazón del que proclama el Evangelio necesitan purificarse. Cuando el sacerdote recita esta oración, toda la comunidad se da cuenta de la dignidad y de la magnitud del Evangelio que va a escuchar y se percata de modo clarísimo de que la palabra de Dios irrumpe en nuestra asamblea. Ello crea un espacio para la acogida respetuosa del propio Evangelio. Naturalmente que para una cosa así se requiere una formación litúrgica a fin de que el sentido del evento se pueda reconocer y para que en el momento indicado todos se pongan de pie. Ya sabemos por rúbrica que al entonar el aleluya nos ponemos de pie. Al iniciar el canto, ¿verdad? No es cuando se levante el sacerdote, sino que al iniciar el canto. Y así no solo nos ponemos de pie con el cuerpo, sino que se levanta la interioridad y se abren los oídos del corazón al Evangelio. Aquí quiero recalcar esta frase que dice el cardenal Ratzinger. Se requiere una formación litúrgica adecuada para poder ir percibiendo estos momentos hermosos que se encierran en la liturgia. Cuando los laicos no tienen esta formación, cuando no conocen de liturgia, todos estos momentos se pierden, pero ahí están encerrados. Ese momento es digno, el sacerdote está pidiendo a Dios la gracia de purificarle en sus labios y en su corazón para poder proclamar ese evangelio. Una purificación que gracias a la oración anterior la reconocemos, es en la Biblia, es según la Biblia, un símil a lo que vivió el profeta Isaías, que recibió de parte de Dios una purificación de sus labios para poder anunciar el mensaje profético. Entonces, lo mismo acontece acá. Ahora nosotros que estamos recibiendo este curso, ya lo sabemos. Ya hemos hablado del significado del ofertorio, que en la nueva liturgia no aparece del todo claro. Lo hicimos la sesión pasada y lo recalca aquí nuevamente el cardenal. El significado del ofertorio en la nueva liturgia no se ve del todo claro, incluso en las oraciones que se hacen. Dos oraciones muy hermosas y profundas preceden a la recepción de la comunión. Ahora se centra en la recepción de la comunión. Estas oraciones están tanto en la misa actual como en la misa anterior. Vamos a verlas, vamos a verlas. Estas oraciones han sido escogidas para evitar un silencio demasiado prolongado. Tal vez más tarde se le sacará gusto y se le dará un lugar adecuado. Pero aún ahora, cuando una de ellas es recitada en la nueva liturgia, una de ellas se debe hacer, por eso aparece o esta o la otra. En la misa anterior se hacían las dos oraciones correspondientes, como una preparación adecuada, y vamos a ver por qué se hacían las dos. Pero aún ahora, cuando una de ellas es recitada, el sacerdote debería verdaderamente rezarlas con todo recogimiento, como una preparación personal al Señor. Entonces, miremos estas oraciones, ¿cuáles son? Vamos a ver primero las del Novus Ordo, es decir, las nuevas, las que aparecen en el misal nuevo. A continuación, el sacerdote con las manos juntas dice en secreto. Vamos viendo que estas oraciones también deben decirse en voz baja. Cuando el sacerdote va a comulgar, no es solo un acto más, no es una acción más. El sacerdote va a venir y se mete la hostia en la boca, no es solo eso. Desgraciadamente hoy se ve solo eso. El sacerdote presenta el cuerpo del cordero, este es el cordero que quita el pecado del mundo, todo el mundo responde y el sacerdote ahí nomás comulga. Casi que se traga la hostia, disculpen la expresión un poco grosera, casi que se traga la hostia y ya. No. La misma liturgia hoy presenta que todos estos momentos se hagan con decoro y con un profundo sentido de lo que se está haciendo, con conciencia de lo que se hace. Por eso el sacerdote, ahí hay unas cosas que él tiene que realizar, hay oraciones que tiene que realizar. Ahí está, si nosotros vamos a la sección del misal romano dedicada al rito de la comunión,
En ese momento, las rúbricas nos van a decir lo siguiente. Ahí en la rúbrica número 152 dice: a continuación, el sacerdote con las manos juntas dice en secreto. Una primera oración que es más larga o una segunda oración que es más corta. Tiene la opción de elegir entre estas dos y decir la que más convenga, pero decirla. La primera de ellas recita lo siguiente: Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Una oración muy hermosa, muy profunda y con un sentido espiritual muy grande. La segunda oración, que es más corta: Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y de condenación. Esto tiene un trasfondo bíblico. Recuerden lo que dice la Escritura en la carta a los Corintios. Aquel que comulga el cuerpo de Cristo, aquel que comulga el cuerpo de Cristo estando en pecado o sin discernir la presencia de nuestro Señor ahí, comulga su propia condenación. Entonces, aquí precisamente, esta oración lo que hace es presentar este trasfondo bíblico. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y de condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Vean qué hermosa es esta segunda oración. Ambas son oraciones muy preciosas y que el sacerdote debe elegir una de ellas para prepararse a la comunión. Después de hacer estas oraciones, hace la genuflexión delante del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor, presenta al Cordero y luego comulga con oraciones propias que también se dicen en secreto. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Luego con el cáliz, igual, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Y ya pues hace su comunión. Estas son las oraciones del nuevo misal. Miremos las oraciones del misal anterior. Miremos qué hermosas que eran estas oraciones. Eran dos oraciones que él tenía que realizar de forma inmediata. Son las oraciones para la preparación de la comunión. La primera, pues la plegaria por la paz, que se conserva hoy en la liturgia también, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. Y después venían las dos oraciones inmediatas a la comunión. Primero, una que se llamaba plegaria por la purificación y perseverancia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por la voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo, mediante tu muerte diste la vida al mundo, por tu sacrosanto cuerpo y sangre, líbrame de todas mis iniquidades y de todos los males, y haz que siempre esté adherido a tus mandamientos, y no permitas que jamás me separe de ti, que vives y reinas con el mismo Dios Padre y el Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Si nos fijamos, la primera oración del nuevo ritual tiene como trasfondo esta, la del Vetus Ordo, solo que es modificada. Han venido y modificado esta oración. No sé cuál ha sido el sentido real de haber modificado oraciones que habían sido ya codificadas por la Iglesia, aprobadas por un sumo pontífice, y más de uno, porque a lo largo de los siglos lo que tuvo fueron confirmaciones y confirmaciones de lo que ya San Pío V había aprobado, para luego venir y ponerlas casi igual, solo que cambiándoles palabras y cosas. No sé cuál es el sentido, qué lograron obtener con eso, sino desvirtuar oraciones que de por sí ya eran muy bellas y que tenían un sentido aún más profundo. Pero bueno, la segunda oración, que también tenía que decirse, imagínense cuántas oraciones decía el sacerdote para prepararse a la comunión, que daban un sentido más espiritual y más profundo a este momento. La segunda de estas oraciones inmediatas era la conocida como plegaria por una comunión fructuosa. Y el sacerdote decía: la comunión de tu cuerpo, Señor Jesucristo, que yo indigno me atrevo a recibir, no me sea motivo de juicio y condenación, antes por tu piedad me sirva para defensa de alma y cuerpo y para recibir mi remedio. Tú que vives y reinas con Dios Padre en unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Está preciosísima.
Entonces, esta es la que le da el trasfondo a la otra oración que hoy se puede hacer en estos días. Como se ve, hay cambios sutiles, pero no menos importantes. Y vuelvo a hacer la misma observación que acabo de hacer. ¿Cuál fue el logro que realmente obtuvieron con haber hecho esa modificación? Bueno, queda a su conciencia. Luego, cuando el sacerdote comulgaba el pan, decía: tomaré el pan celestial e invocaré el nombre del Señor. Venía ya el momento, luego de la presentación del Cordero, y venía la comunión que hacía el sacerdote. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Luego venía la comunión con la sangre de Cristo y decía el sacerdote: ¿qué le daré al Señor a cambio de todos los beneficios que me ha concedido? Tomaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Con alabanzas invocaré al Señor y quedar libre de mis enemigos. Toma de trasfondo esta oración precisamente un salmo. Y luego ya consumía la sangre diciendo: la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Como vemos en la nueva misa, se le ha quitado este texto salmódico, pues a ese momento, a esa acción de comulgar la sangre de nuestro Señor. Se le ha quitado en la misa actual. Entonces, ahí tienen ustedes, pues, esos ejemplos para que ustedes lo puedan también analizar. Lo puedan analizar. Continuamos con lo que dice el cardenal Ratzinger. Con estas oraciones secretas, las oraciones en voz baja, se inducirá a todos al silencio ante la presencia real de Jesucristo, de modo que la comunión no se convierte en un puro acto externo. Lo dice aquí claro el cardenal, que es a lo que lamentablemente vemos reducida muchas comuniones de nuestros sacerdotes hoy en día en las misas, que casi a la carrera se celebran nuestras liturgias. Y esto se ha hecho tanto más necesario en el nuevo ritual de la Eucaristía, pues tras el saludo de la paz que se intercambian los asistentes, se origina un cierto alboroto en la iglesia. Tiene toda la razón al decir esto el Papa. Ustedes saben que se da la paz, un acto, que una parte, una ceremonia dentro de la liturgia que puede omitirse, y cuando se da la paz la gente, no hemos aprendido a dar la paz. Ya se nos ha dicho, y el Papa Francisco también lo ha recalcado, que se evite convertir el momento de la paz en un momento de desorden, y que se dé la paz como se debe, según la costumbre de cada país, con un gesto reverencial, con el doble beso, o con la mano, o con un abrazo, pero a los que tenemos cerca, a nuestro lado derecho, a nuestro lado izquierdo, ¿verdad? Y a los que tenemos cerca. No que a veces parecemos trompos en la iglesia dando vueltas en el mismo lugar o dando vueltas ahí, nos salimos de la primera banca porque mi tía está en la última, o mi abuela, o mi abuelo, o mi tío, y me voy hasta el final a dar la paz y después regreso, y los niños salen corriendo por toda la iglesia a darle la paz a sus amiguitos, a su familia, y mandamos a nuestros niños que se tiren por delante donde el sacerdote abrazar al Padre, a darle la paz. No, queridos hermanos, todo eso no se puede realizar. No se puede realizar. Ya están las indicaciones litúrgicas sobre ese momento de la paz y que no se debe hacer nada de eso. Nada de eso. Y pésimo es cuando el mismo sacerdote es el que lo promueve. Dice que vengan los niños a darme la paz. Y va, el sacerdote ya desde ese momento que ha tocado el cuerpo y la sangre de Cristo, no puede con sus manos tocar nada más. Por eso ha habido un lavatorio previo para purificarse las manos y prepararse para tocar únicamente con las manos las especies consagradas. No que cuando va y toca a los niños, los abraza, que les mueve el pelo en la cabeza, que les da besos, que no sé qué. Todo eso otra vez se vuelve a las manos a quedar impuras, ¿verdad? Porque quién sabe, a veces andan gel los chavalitos en la cabeza, o quién sabe, las mujeres cuando ahí se acercan a darle un beso al padre también lo dejan con el maquillaje, todo eso, y no hay lavatorio después. O peor, el sacerdote ya ha tocado las especies consagradas y tiene partículas en las manos. Y si no tiene este cuidado y va a darle la paz a todo el mundo, cosa que no está prevista en el misal, pues puede dejarle partículas en el cuerpo a la gente y pues profanar con esto el cuerpo del Señor. Entonces, se arma un relajo que debe evitarse. Al contrario, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues recordar lo que nos decía ya la rúbrica, la instrucción general del misal romano número 43, que uno puede estar de rodillas en ese momento. Es decir, al momento del cordero, de presentar el cordero,
yo puedo estar de rodillas. Ya desde el momento en que se ha hecho la oración por la paz, yo ya puedo venir y ponerme de rodillas para aguardar la presentación del Cordero de Dios. Entonces, omito la paz. Yo no tengo la obligación en ese momento de andarle dando la paz a nadie. Si yo en ese momento quiero ponerme de rodillas y estar en silencio preparándome interiormente, lo puedo hacer. Nadie ni nada me obliga a que yo esté dando la paz a Raimundo y todo el mundo en ese momento. Acabando este momento de inquietud, dice el Papa, la invitación a dirigir los ojos al Cordero de Dios difícilmente encuentra lugar, porque está la bulla, está el alboroto, y andan los niños corriendo, el padre ya presentando el Cordero y todavía la gente dándose besitos, abrazos, saludos. Peor si es un 15 años, todo el mundo salió a felicitar a la quinceañera. Si es un difunto, todo el mundo salió en ese momento a darle el pésame a los familiares. No es ese el momento, queridos hermanos. No es ese el momento para realizar esas acciones. Cada cosa tiene su lugar y ese no es el lugar para andar dando felicitaciones, ni pésames, ni saludos, ni nada más. Es momento de recogimiento y preparación para la comunión. En un instante dominado por la paz, las miradas de todos se fijan en el Cordero de Dios. Solo así, ese instante será un momento de gracia silenciosa. ¿Ves? Por ello es que también en ese momento, que se supone era de recogimiento y de silencio, se recordaba que era un momento solemne, un momento sagrado, tocando las campanillas, como ya a ustedes se los he dicho, ¿verdad? Las campanillas, el sentido era hacer conciencia de que estamos delante de la presencia del Señor. Por eso en ese momentito, aquí en los antiguos misales, ahí venía la indicación, no sé si se puede apreciar bien, están las campanas, se tocaban 3 veces las campanitas también. En el momento en que se respondía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una campanada. Como esta acción se hacía 3 veces, pues cada vez que se hacía, se tocaban después 2 campanazos, se hacía la tercera vez, se tocaban 3 campanazos, en ese momento solemne, en ese momento sagrado. Hoy, pues estos campanazos en muchas iglesias se han omitido, han ido desapareciendo. Prácticamente, pues no se ven casi en ningún lado, porque si no se conoce el sentido de por qué se hacía, pues lógicamente van desapareciendo las cosas. También tras la recepción de la comunión, se tiene prevista una oración de acción de gracias del sacerdote que a su manera puede y debe ser también llevada a cabo por los fieles. Entonces, cuando el sacerdote está haciendo la purificación después de la recepción del sacramento, hace una oración otra vez en silencio, en secreto. No es que purifica solo como que está ahí el cáliz sucio y necesito yo. No está sucio, está la presencia de nuestro Señor, es la sangre del Señor la que está ahí y debe hacerse este momento con sacralidad. Hoy, desgraciadamente, es como la precisa de ya purificar y casi vemos a los sacerdotes que tiran los vasos sagrados, limpian ahí el cáliz en carrera y todo lo dejan mal acomodado. Es feo, pero hay que hacerlo notar. Esto se da y no debería darse. Pues aquí el misal nos dice en la rúbrica número 158, finalizada la comunión, el sacerdote, el diácono o el acólito purifica, el acólito instituido, ¿verdad? No los monaguillos, purifica la patena sobre el cáliz, también el cáliz. Mientras se hace la purificación, el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote dice en secreto, solo el sacerdote, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la vida eterna. Si ustedes se fijan, es hermosa la oración que la acompaña. En la antigua misa también habían 2 oraciones, habían 2. En este caso es solo una, en la misa nueva. En la antigua eran 2 oraciones. Cuando termina la distribución de la comunión, el celebrante purifica la patena sobre el cáliz. Entonces, cuando purificaba la patena, miren qué bonito, esta acción no era simplemente un acto externo, como ya ha hecho la salvedad del Papa, sino que acompañaba esta acción de la purificación de las partículas con esta oración. Haz, Señor, que asimilemos con alma pura lo que con la boca recibimos y que de don temporal se nos vuelva remedio sempiterno. Luego, sostiene ahora el cáliz para que el acólito vierte en él un poco de vino, procura reunir con él cualquier partícula de la hostia que haya quedado y lo bebe y luego prosigue. Tu cuerpo, Señor,
que he sumido y tu sangre que he bebido se adhieran a mis entrañas, y concédeme que no quede mancha de mis pecados en mí, a quien alimentando estos puros y santos sacramentos, a quien han alimentado estos puros y santos sacramentos. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, la espiritualidad y la profundidad de las oraciones del Vetus Ordo son mayores, son más ricas que la única oración que ha quedado en el Novus Ordo, ¿verdad? Pues tenemos que decirlo porque así es, ¿verdad? Entonces, esta oración profunda, esta oración que dé reconocimiento del alimento que se acaba de tomar, de la indignidad que uno tiene ante este alimento, etcétera, es importante que los laicos también lo hagan, lo vivan, lo experimenten. En los viejos libros devocionales se encuentran muchas cosas de gran valor. Esas plegarias nacidas de las más profundas experiencias pueden ser tenidas en nuestros días como verdaderas escuelas de fe. La gente antes llevaba sus misalitos a la iglesia, llevaba sus libritos, llevaba esto, y ahí en el librito venían muchas oraciones, venía la preparación para la comunión. La gente recitaba múltiples oraciones que ahí estaban, todas esas que ustedes miran en las 2 páginas, son oraciones que se hacían antes de la comunión, una preparación personal. La gente no solo ni se levantaba como locas a hacer la fila, sino que con mucha paciencia y reverencia, primero hacían algunas de estas oraciones y luego asistían a la comunión. Y después de la comunión, igual había muchas oraciones compuestas por los santos a lo largo de los siglos que se podían decir. Acto de adoración, acto de agradecimiento, acto de expiación, acto de petición, oraciones que recogen los 4 sentidos del santo sacrificio de la misa: adoración, agradecimiento, expiación y petición, y que se podían hacer después de la recepción de la Eucaristía. Entonces los fieles llevaban sus misalitos, llevaban sus libritos, y con estos hacían esas oraciones. Y era hermoso, la gente vivía una celebración de fe, vivía una celebración de fe. Lo que Pablo dice en la carta a los romanos sobre que no sabemos lo que hemos de pedir, Romanos 8:26, tiene hoy más validez que nunca. A menudo nos hallamos sin saber qué decirle a Dios. En estas circunstancias, el Espíritu Santo nos enseña a orar. Él pone en nuestra boca las palabras, como dice Pablo, pero se sirve también de mediaciones humanas. Por eso el auxilio de estas oraciones era tan riquísimo y necesario. Las oraciones que brotaron del corazón de hombres llenos de fe, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se han convertido en una escuela a la que el propio Espíritu Santo nos convoca. A través del influjo de esas palabras transidas de piedad, se van abriendo nuestras bocas enmudecidas. Se trata de una ayuda para que lleguemos a rezar y aprendamos a llenar de contenido nuestro silencio. Es lo que nos decía el cardenal sobre estas oraciones tan hermosas que hoy se van perdiendo lamentablemente. Yo les aseguro que ni sabemos ninguna de estas oraciones, ni siquiera una. Para disgusto de no pocos liturgistas, dije en 1978 que no debía rezarse en voz alta toda la anáfora. La anáfora es la plegaria eucarística, ¿verdad? Hoy tenemos múltiples plegarias eucarísticas. La 1, la 2, la 3 y la 4, que eran las más comunes. Después se añadieron las plegarias de reconciliación, las plegarias propias que se usaban para Pascua. Después aparecieron también plegarias para con los niños. Hay varias plegarias. Entonces, pero anteriormente la iglesia solo ocupaba una sola plegaria, antiquísima, de historia antiquísima en la iglesia, la plegaria eucarística que se conoce como canon romano o plegaria 1. Entonces, después de mucha reflexión, quiero volver a repetirlo en esta ocasión de modo expreso, en la esperanza de que tras más de 20 años, esta tesis encuentre alguna acogida. Esto lo dijo aún siendo cardenal, lo dijo primero en 1978, lo repitió en este libro, llegó a ser papa, lo pidió siendo papa, y miren que los sacerdotes no hacen caso ni siquiera a las sugerencias que el romano pontífice hace. Que se haga en silencio parte de la anáfora, de la plegaria eucarística. ¿Por qué? Porque esas oraciones están dirigidas a Dios Padre. Están dirigidas al Padre. No necesito yo escucharlas para saber lo que se está diciendo. Ya les voy a mencionar un poquito más sobre esto. Pero sobre todo,
Estas oraciones tenían un profundo sentido mistérico, sentido de silencio. Cuando se consagraba en el silencio, en voz baja, se manifestaba a través de este signo el misterio que acontecía en la consagración, la transubstanciación. En teoría, como se los he mencionado, podemos explicar qué es la transubstanciación, cómo el pan, sin dejar de ser pan, se convierte ahora en la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Y lo mismo ocurre con el vino, que se vuelve la sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo y el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, este misterio es eso, un misterio. No sabemos cómo se da, sabemos que actúa el Espíritu Santo, podemos explicar teóricamente, pero no vemos cómo acontece ante nuestros ojos. Entonces, esto se simbolizaba precisamente en el silencio, en pronunciar las palabras de consagración en voz baja, en realizar toda la plegaria en voz baja. Es una práctica que no es ajena a las distintas tradiciones litúrgicas de la Iglesia, ya nos lo va a mencionar aquí el cardenal Ratzinger. Desde que yo expresé esa idea, los liturgistas alemanes, tras no pocos esfuerzos, se han manifestado favorables a una reforma del propio misal, el cual ha entrado en crisis en la celebración de la Eucaristía, y más concretamente en la anáfora. Desde la reforma promovida por el Concilio Vaticano II, en la que se pretendió dar con fórmulas para nuevas anáforas, como el caso de la Plegaria 2, por ejemplo, que si vamos a ver su historia nos daremos cuenta de lo que ahí ocurrió. Les dejo ahí la idea, búsquenlo, googleenlo, mientras llegamos a ese punto en este curso. En la que se pretendió dar con fórmulas nuevas para las anáforas. Se ha ido cayendo cada vez más en la banalización de los textos. Miramos la plegaria con los niños, la plegaria eucarística de niños. Una banalización de lo que realmente se está haciendo. No sé la opinión de ustedes, pero vayan a leer los textos y se darán cuenta de esto. Se ha hecho patente que la multiplicación de las palabras no presta ayuda alguna. No presta ayuda alguna. En esta situación, los liturgistas proponen muchas clases de subsidios que contienen elementos dignos de ser tenidos en cuenta, pero hasta donde se me alcanza, muestran, lo mismo que antes, su aversión ante la posibilidad de que se pueda generar un silencio, más aún un silencio comunitario delante de Dios. La plegaria eucarística, que debería prestar ese momento también de silencio sacro, pues hoy se ve despojada de esto. Hoy se ve despojada de esto. Y ya vemos que el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, hizo el intento de recuperar este sagrado silencio aún en el momento de la anáfora y no se logró. Y no se logró. Pero no debería ser tenido por casual que ya desde los primeros tiempos una parte de la plegaria eucarística fuera recitada en voz baja en Jerusalén y que en Occidente llegara a hacerse norma que una parte de la misma anáfora se viera ocupada por cantos meditativos. Eso sucedía mientras estaba haciéndose la consagración y todo esto. Bueno, antes de la consagración, todas estas oraciones previas estaban acompañadas por himnos, cantos meditativos. Es muy fácil tomar todo esto como una consecuencia de algunos malentendidos. No es cierto, en modo alguno, que recitar ininterrumpidamente en voz alta toda la anáfora, toda la plegaria, sea una condición para la participación de todos en este acto central de la celebración eucarística. Es una mentira. Decir que tiene que ser pronunciada todo en voz alta para que la gente participe es una mentira. ¿Por qué? Recordamos, estas oraciones están dirigidas a Dios Padre. Si nosotros vamos a leer las plegarias, nos damos cuenta que esas oraciones que son elevadas a Dios son al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Por ende, aún esa plegaria puede decirse en latín, que es lo otro que pidió el Papa Benedicto XVI, y era parte de la misa que se dijeran en latín, porque esas oraciones van dirigidas a Dios. Hoy se dicen en la lengua vernácula y la gente no les presta atención, sigue sin entender esos momentos, solo están esperando que el Padre llegue a la consagración para ver al Santísimo, decir lo que dicen, y luego ya esperar el momento del Padre Nuestro. La gente está como desesperada en esos momentos a veces, no todos, pero no aprovecha el sentido de estas oraciones. Van dirigidas a Dios. Nada de malo hay que se reciten como antaño se hacía, en voz baja e incluso en latín, porque están dirigidas al Padre. Y aquí mi propuesta de aquel entonces. En primer lugar, hay que promover una formación litúrgica, tal que permita a los fieles conocer el significado primordial y la orientación fundamental de la plegaria eucarística. La orientación es al Padre por el Hijo y el Espíritu Santo.
En segundo lugar, las primeras palabras de cada plegaria deberían ser recitadas en voz alta ante la comunidad, de suerte que la plegaria callada de cada uno pueda encontrar un inicio. Así, la oración personal desembocará en una oración comunitaria y la oración comunitaria se personalizará. Es la propuesta que hacía el cardenal Ratzinger. Cuando se ve lo que es el rezo comunitario de la plegaria eucarística en una iglesia, se experimenta de verdad lo que significa un silencio lleno de contenido. Es decir, el sacerdote hacía todas estas oraciones en voz baja. ¿Qué hacía la gente? Pues la gente iba a las iglesias con su misalito, el misal del pueblo, y seguía al sacerdote, ¿verdad? Recitando interiormente las oraciones que estaban aquí. Y con el sacerdote se unían en comunión. Había una participación más activa del pueblo de Dios. Se miraba ejercido más el sacerdocio común dado por el bautismo entre los fieles a través de esta práctica que lo que se observa hoy en el Novus Ordo. Así de sencillo, ¿no? Hoy todos estamos ahí calladitos y viendo lo que hace el Padre, como que fuera un cine. Anteriormente la gente estaba todos de rodillas, en profundo silencio y oración, recitando interiormente las oraciones que el sacerdote hacía en el altar. Ellos la iban siguiendo aquí con el texto. El sacerdote decía las primeras palabras en voz alta, la gente sabía qué oración estaba diciendo el sacerdote y tenía un lado en latín y al otro lado en su lengua natal, ¿verdad? En español, en francés, en italiano, y todos se unían en las oraciones y el sentido que recogía la plegaria eucarística. Una participación en un silencio lleno de contenido, como dice el cardenal Ratzinger, el cual se puede convertir en un poderoso clamor hacia Dios, en una plegaria llena de espíritu. En tal situación, todos rezan en comunidad la plegaria eucarística, aunque cada uno sabe que se haya vinculado a la acción especial del servicio sacerdotal. Todos son uno y se hayan poseídos por el propio Cristo, inducidos por el Espíritu Santo a elevar una plegaria única al Padre. Ella es el verdadero sacrificio que se ofrece en un amor capaz de reconciliar y unir a Dios con el mundo. Qué hermoso era esta manera en que se presentaban antes, las oraciones en la iglesia. Pero bueno, esto se ha ido perdiendo. Por último, y con esto ya cierro el programa de hoy, esta sección dedicada al silencio, recordar la instrucción general del misal romano, número 45, dice lo siguiente sobre el silencio. Debe guardarse también en el momento en que corresponde, como parte de la celebración, un sagrado silencio. Sin embargo, su naturaleza depende del momento en que se observe en cada celebración, momentos que ya hemos hablado acá. Pues en el acto penitencial y después de la invitación a orar, cada uno se recoge a sí mismo. Este es el sentido de ese silencio. Pero terminada la lectura o la homilía, todos meditan brevemente lo que escucharon. Ahí va a ser el silencio meditativo. Y después de la comunión, alaban a Dios en su corazón y oran. Es un silencio laudativo, ¿verdad? Un silencio de adoración, un silencio de latría, ¿verdad? Entonces, aquí, en este numeral 45, se recogen esos momentos de silencio y el sentido que deben tener cada uno en la liturgia. También, ya desde antes de la celebración misma, es laudable que se guarde silencio en la iglesia, en la sacristía, que hoy parece el pequeño mercado entre la iglesia donde todos los monaguillos y toda la gente llega a parlotear, en el secretarium y en los lugares más cercanos para que todos se dispongan devota y debidamente para la acción sagrada. Se recomienda ese silencio en la iglesia. La gente llega a la iglesia a platicar, llega a la iglesia a chatear, a estar jugando los niños en el teléfono, en las tablets y a estar corriendo por el templo. No somos obedientes a nuestra madre iglesia y por eso es que se ve vaciado también de estos momentos sagrados y estos espacios sagrados de ese sentido sacro, porque nosotros mismos atropellamos esos espacios y esos lugares no siguiendo las recomendaciones de la iglesia. Todo esto está en el numeral 45 de la instrucción general. Sobre el silencio en la sacristía y el secretario, el ceremonial para los obispos señala como paradigma lo siguiente. Esto en el numeral 53. En el numeral 53. En la iglesia catedral no debe faltar el secretarium. Para los que están preguntándose qué es
Es decir, una sala digna, en lo posible cercana a la entrada de la iglesia, en la cual el obispo, los concelebrantes y los ministros puedan ponerse los vestidos litúrgicos y de la cual se inicia la procesión de entrada. La sacristía será de ordinario diferente al secretario, no es lo mismo. En la sacristía se guarda el ajuar sagrado y en ella los días ordinarios, el celebrante y los ministros se pueden preparar para la celebración. Si ustedes ven, entonces, la sacristía y el secretarium son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una está en la entrada de la iglesia y la otra es la sacristía donde se guardan, es el lugar sagrado donde se guardan las vestimentas de los sacerdotes, los vasos sagrados, etc. Tanto en la sacristía como en el secretarium, esto lo dice ahora el numeral 37, debe observarse el silencio y la modestia al respecto. Entonces, aquí esta recomendación se la hacen al sacristán. Él debe cuidar que se observe este silencio y esta modestia en la sacristía y en el secretario. El numeral 170 del ceremonial de los obispos dice: pongan todos esmero en guardar silencio, respetando así tanto la común disposición de ánimo como la santidad de la casa de Dios. El silencio es sinónimo de respeto a la santidad de la casa de Dios. Grabémonos esa frase. Silencio es sinónimo de respeto a la santidad de la casa de Dios. Por último, traigo a colación el numeral 17 de este escrito, Musicam Sacram, ¿verdad?, de este documento, Musicam Sacram, donde se dice lo siguiente: se observará también en su momento un silencio sagrado. Por medio de este silencio, los fieles no se ven reducidos a asistir a la acción litúrgica como espectadores mudos y extraños, sino que son asociados más íntimamente al misterio que se celebra. Si se ve, el sentido de este silencio es de intimidad, de comunión íntima, gracias a aquella disposición interior que nace de la palabra de Dios escuchada, de los cantos y de las oraciones que se pronuncian y de la unión espiritual con el celebrante en las partes que dice él como sacerdote de Cristo. Esto está en Musicam Sacram número 17, para que ustedes puedan revisarlo. Pues al final les voy a dejar un link, un videíto, donde vemos un abuso que se da en el canto, ¿verdad? Lo vamos a ver ahí, un abuso, como un canto en Alemania tan distorsionado y en una misa tan solemne como la de miércoles de ceniza, pues más bien se volvía un ruido estridente y horroroso que desacralizaba la liturgia que se estaba llevando a cabo. Entonces ahí les voy a dejar el link de ese video para que ustedes vean y juzguen, hagan su criterio respecto a esto, ¿verdad? Porque el sentido de estos cursos es aprender, no solo adquirir conocimiento, sino la formación de un punto de vista crítico sobre la situación actual para buscar también soluciones, lo que podemos hacer de nuestra parte y para que podamos ayudar a otros a entender mejor estos momentos. Con eso, pues terminamos la sesión de hoy, recordándoles suscribirse a este canal, Misterio de Fe, y activar la campana de notificaciones. Igualmente nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser, contenido espiritual, y Creo Señor Yo Creo, contenido doctrinal. Visitar también nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20, para que formen parte de nuestra comunidad formativa y evangelizadora. Bueno, ahora abrimos los micrófonos para que los que deseen participar puedan hacerlo, no sé, de los hermanos que están conectados acá en Zoom, en el en vivo, igualmente quienes están viéndonos en el en vivo por YouTube, pueden dejarnos sus preguntas a través de la caja de comentarios que tienen disponibles. Hermana Giovanna, no sé si hay algún comentario en YouTube. No hay comentarios aún. Muy bien. De los que están aquí conectados en Zoom, ¿alguno tiene comentarios? Sobre esto, ¿alguna pregunta? ¿Algún punto final sobre el silencio? ¿Algo que quieran rescatar?
Recuerden que el contenido de esto que hemos venido compartiendo en las 3 sesiones está en el libro Introducción al Espíritu de la Liturgia del cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, pues desear que el Señor les bendiga a todos ustedes y les permita seguir creciendo en el conocimiento de la fe, de la liturgia, de la doctrina, pero sobre todo en un mayor amor profundo y dispuesto para el encuentro con Él y fructífero, ¿verdad? Un amor fructífero. Que el Señor me los bendiga a todos, me los guarde y me les dé la gracia de perseverar en su camino, en su iglesia y celebrar cada vez con mayor dignidad nuestros actos litúrgicos. Terminemos pues nuestro encuentro poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos gracias, Señor Dios omnipotente, por habernos permitido tener este encuentro formativo. Que tu gracia, tu luz y tu Espíritu Santo nos guíen siempre, para que podamos actuar con rectitud, para poder amar y valorar lo que a través de la Iglesia nos comunicas. Te pedimos, Señor, que todo sea para honra y gloria tuya, para máximo provecho nuestro, y sobre todo para testimoniar tu amor en medio de un mundo que cada vez más se olvida de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus santa Dei genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra qui sincera diaboli esto presidium. Impere diri Deus supplices te precamur. Tuque prince milice celesti, Satanan aliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor